Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te presento las informaciones de este viernes 7 de junio. Iniciamos a nivel nacional. Acuerdo evita la huelga de trabajadores del TTC. Hoy los usuarios del TTC sintieron un gran alivio ya que el sistema del transporte siguió funcionando después del acuerdo de última hora que fue alcanzado anoche y que evitó por poco que se paralizara el transporte público de la ciudad. El sindicato de tránsito ATU local 113, que representa a 11.500 trabajadores de primera línea del TTC, anunció un acuerdo con la agencia de transportes justo antes de que se cumpliera el plazo a las 12 de la medianoche. Los responsables del TTC calificaron el acuerdo de tentativo, subrayando que aunque se han logrado avances significativos, todavía se están ultimando los detalles. El avance se produjo después de que en las negociaciones se trataran cuestiones críticas como la seguridad en el empleo, las prestaciones y los salarios. Rick Leary, consejero delegado del TTC, se mostró optimista sobre el acuerdo y lo calificó de beneficioso tanto para la ciudad como para los trabajadores, resaltando que aún se deben ultimar detalles, pero reconociendo las complejidades en la finalización de este acuerdo laboral. De igual manera, el presidente del consejo del TTC, Jamal Myers, comentó que este acuerdo refleja el compromiso de mantener un alto nivel de servicio para los usuarios del transporte público, al tiempo que valoró el duro trabajo de los miembros de ATU local 113 a diario y además su labor en la mesa de negociaciones. Si no se hubiera evitado esta huelga, habría sido la primera en Toronto desde el año 2008. La posibilidad de esa acción se hizo viable el año pasado cuando un juez anuló la legislación provincial que había designado al TTC como un servicio esencial. Hoy la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, valoró que aunque fuera a última hora, se lograra un acuerdo para evitar que el transporte público de la ciudad se viera clausurado. Escuchemos a la alcaldesa. Creo que el TTC y ATU, el sindicato, han estado trabajando duro durante un buen tiempo. Han estado en la mesa de negociación, como se sabe, no habían tenido la oportunidad de negociar juntos desde hace muchos años debido a la legislación provincial, por lo que había un montón de demandas y reclamos que habían estado sobre la mesa durante mucho tiempo y debido a esa historia era un tema complejo. Había muchos temas a tratar. Probablemente eso explica por qué finalmente las negociaciones se dieron hasta el último minuto. No puedo comentar sobre los detalles, es realmente a la gente de la mesa de negociación a quien le toca hacerlo, pero quiero que sepan que fui informada durante todo el proceso y estoy muy contenta de que hayamos llegado a un acuerdo. Y amigos, sube el desempleo, pero también el salario promedio por hora. A pesar de las señales económicas mixtas, el crecimiento salarial en Canadá se ha mantenido fuerte con un aumento interanual del salario medio por hora del 5,1% para llevarlo a $34.94. Han aumentado los puestos de trabajo en sectores como la sanidad, la asistencia social, las finanzas y el alojamiento, mientras que disminuye en sectores como la construcción, el transporte y los servicios públicos. Mientras tanto, la tasa de desempleo de Canadá subió al 6,2% en mayo, reflejando los continuos problemas del mercado laboral, según la última encuesta de población activa de Estadísticas de Canadá. A pesar de que la economía añadió 27,000 puestos de trabajo, el incremento fue insuficiente para evitar un aumento del desempleo.
Los modestos aumentos de empleo, todos ellos a tiempo parcial y concentrados en Ontario, ponen de relieve la desaceleración económica general influida por los elevados tipos de interés. La transición del desempleo al empleo sigue siendo lenta, ya que solo el 24% de los desempleados en abril encontraron trabajo en mayo, significativamente por debajo del promedio del 31,5% para el mismo periodo entre los años 2017 y 2019. Esta tendencia sugiere una mayor dificultad para los demandantes de empleo en el mercado actual. La tasa de tiempo parcial involuntario también experimentó un notable aumento, alcanzando el 18,2% en mayo desde el 15,4% de un año atrás. Esto significa que cada vez más canadienses aceptan puestos a tiempo parcial debido a la falta de oportunidades a tiempo completo. Por el contrario, el mercado laboral estadounidense mostró un sólido crecimiento con 272,000 puestos de trabajo añadidos por las empresas en el mes de mayo, lo que sugiere que se mantiene la confianza a pesar de los elevados tipos de interés. Estos acontecimientos se produjeron poco después de que el Banco de Canadá redujera su tipo de interés oficial en un cuarto de punto porcentual hasta el 4,75%, lo que supone el primer recorte en 4 años. En general, el informe pone de relieve los retos a los que se enfrenta el mercado laboral canadiense mientras navega entre incertidumbres económicas y dinámicas de empleo cambiantes. Y amigos, por otro lado, cambios en el gabinete de Doug Ford. Stephen Lecce deja de ser el ministro de Educación en una importante remodelación del gabinete del premier Doug Ford. Lecce, que ocupaba el cargo desde el 2019, ahora será ministro de Energía y Electrificación en un intercambio con Todd Smith, que ahora será el ministro de Educación. Ha sido un honor singular servir a los 2 millones de niños en las escuelas financiadas con fondos públicos de Ontario. Así se lo dijo Lecce a los periodistas en un comunicado después de que se hiciera el anuncio. Lecce, que a menudo ha estado en desacuerdo con los sindicatos de maestros a lo largo de su mandato, y dijo: mi nuevo mandato consiste en aportar esa energía a un nuevo ministerio y ayudar a garantizar que podamos construir una infraestructura y mayor programa de infraestructuras de la historia de Ontario y de Canadá, pero tenemos que tener la energía para hacerlo. Otros aspectos destacados de la remodelación incluyen la presentación del antiguo ministro de Vivienda, Steve Clark, como jefe de la Casa de Gobierno. ¿Recuerdan a Clark, que dimitió de su cargo en septiembre del año pasado a raíz del escándalo del Greenbelt? Pues ahora será la cabeza de los conservadores en la legislatura de Ontario. Ford anunció los cambios en un comunicado y dijo: estamos en un momento importante de la historia de nuestra provincia con opciones claras. El mes pasado, el premier se negó a comprometerse a una fecha electoral en junio del 2026, como está previsto, lo que alimentó las especulaciones sobre elecciones anticipadas en la provincia. Los principales miembros del gabinete de Ford, como son la ministra de Salud Sylvia Jones, el ministro de Finanzas Peter Bethlenfalvy y el ministro de Asuntos Municipales y de Vivienda Paul Calandra, siguen en sus puestos. Y señores, aumentan los casos por infecciones meningocócicas. La Unidad de Salud Pública de Toronto está citando un aumento de la enfermedad meningocócica invasiva, una infección bacteriana potencialmente mortal que puede progresar repentinamente. En un comunicado de prensa emitido en el día de hoy, la Toronto Public Health señaló que este año se han notificado 13 casos de enfermedad meningocócica, cifra superior al total de casos registrados en cualquier año desde el 2002, y de ellos 2 han sido mortales. La enfermedad meningocócica invasiva es una enfermedad grave causada por la bacteria del meningococo. Puede propagarse a través de gotitas respiratorias, como por ejemplo de la tos, de estornudos o por contacto directo con secreciones respiratorias de una persona que esté infectada. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente en niños menores de 5 años, adolescentes y adultos jóvenes que no están vacunados contra el meningococo. La Unidad de Salud Pública afirma que la vacunación es la mejor forma de proteger contra la enfermedad meningocócica. Toronto Public Health recomienda que los viajeros se protejan con la vacuna meningocócica, incluidos los que viajen a la peregrinación hacia la Meca en Arabia Saudí. La Unidad de Salud Pública también recomienda la vacunación a quienes participen en actos locales e internacionales del orgullo, que son este mismo mes.
Y amigos, los alquileres alcanzan precios récord en Canadá. Según un nuevo informe, el precio promedio de alquiler en Canadá superó los $2,200 y alcanzó una cifra récord en el mes de mayo. Publicado en el día de hoy por Rentals.ca y Urbanation, el informe encontró que el precio medio mensual para todos los alquileres residenciales aumentó un 9,3% año tras año para llegar a los $2,202 en el mes de mayo. Vancouver continúa a la cabeza del país con el precio más caro para un alquiler de una unidad de un dormitorio con $2,671, seguido de Burnaby en la Columbia Británica con $2,545, luego Toronto con $2,479 y Mississauga con $2,339. Ese es el promedio para una unidad de una habitación, mientras que para el alquiler de una unidad de 2 habitaciones, los precios más caros son los de Vancouver con $3,729 en promedio, Toronto $3,310 y Mississauga $2,766. Mercados como Vancouver y Toronto, que habían experimentado una cierta suavización de los alquileres en meses anteriores, se están estabilizando cerca de máximos históricos, mientras que muchas de las ciudades de tamaño medio y pequeño del país siguen registrando aumentos de los alquileres de 2 dígitos. La Columbia Británica también se situó a la cabeza de Canadá con el precio medio de alquiler más alto, $2,526 por apartamento o condominio, un 2,3% más, seguido de Ontario con $2,423 o un 0,7% más. Edmonton lidera las ciudades grandes de Canadá que están experimentando un mayor incremento en el precio con un 14,6%, pero sigue siendo menos caro que, por ejemplo, Calgary. Para todos los apartamentos y condominios, los precios siguen siendo más altos en Vancouver con $3,008 en promedio y Toronto con $2,784. Ahora hacemos una brevísima pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo ahora a las informaciones a nivel internacional. Netanyahu se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos en julio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos en una reunión conjunta el próximo 24 de julio. Me complace anunciar que el primer ministro israelí, Netanyahu, se dirigirá a una reunión conjunta del Congreso el 24 de julio, según señala el anuncio hecho por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell. Esperamos escuchar la visión del gobierno israelí para defender la democracia, combatir el terrorismo y establecer una paz justa y duradera en la región, dice el comunicado conjunto. El liderazgo del Congreso de Estados Unidos invitó el pasado viernes a Netanyahu a dar un discurso ante las dos cámaras para hablar sobre la defensa de la democracia y el combate del terrorismo. Los líderes republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes enviaron una carta a Netanyahu en la que le pidieron intervenir en el Congreso para exponer la visión del gobierno israelí sobre cómo establecer una paz justa y duradera en la región. Esa misiva fue firmada por Johnson, al igual que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, así como el también demócrata Hakeem Jeffries, líder de la bancada de la Cámara Baja, y McConnell. Y esto será interesante porque Netanyahu entonces hablará ante un Congreso dividido y en medio de críticas a Biden, que ha recibido por parte de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos por su apoyo incondicional a Israel en su guerra contra Gaza, que ha cobrado la vida de miles de personas. Así que todos los ojos estarán puestos en esa intervención.
Y señores, a pesar de las restricciones al asilo, los migrantes siguen llegando a la frontera sur con Estados Unidos. La orden ejecutiva que restringe la solicitud de asilo entró en efecto, pero eso no ha detenido a cientos de migrantes que siguen llegando a la frontera. Algunos dicen que desconocen la medida, mientras que otros afirman que lo seguirán intentando de todas formas. Paula Díaz, de La Voz de América, tiene el reporte. Cientos de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos sin la debida documentación, a pesar de la reciente orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo. Muchos desconocen los cambios y reina la confusión. Las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no. El Departamento de Seguridad Nacional tiene desplegada una estrategia para que los migrantes conozcan las nuevas medidas, a través de sesiones informativas y visitas a los albergues en México y otros países. Tenemos el reto de que los grupos criminales usan la publicidad, los grupos de WhatsApp y las redes sociales como TikTok para mentir, para publicar mucha información falsa. Un promedio de 4.000 migrantes están llegando a la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular y la orden está vigente. En este momento, las personas que crucen ilegalmente no solo quedan deportados a su país o a un tercer país, sino que también quedan vetados de poder venir a Estados Unidos por 5 años o más. En la estrategia de enviar a los migrantes a un tercer país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene problema con recibir a los migrantes, pero que no ve la necesidad de usar a México como puente. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Entre los nuevos cambios, la administración Biden acortó el tiempo que tiene un migrante para buscar un abogado cuando es detenido en la frontera. Antes estaba en 48 horas, las administraciones anteriores lo bajaron a 24 y ahorita él lo bajó a 4 horas, es decir. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y amigos, Trump le pide a los tribunales de apelación que reviertan su condena. Donald Trump retomó en el día de ayer su campaña con un viaje a Arizona, su primera aparición en un estado sin clara preferencia política desde que fue declarado culpable por pagos indebidos para silenciar noticias perjudiciales, reiterando que el caso en su contra tenía motivaciones políticas y exigiendo que se revoque su condena en una apelación. Esas cortes de apelación tienen que actuar y arreglar las cosas o nos vamos a quedar sin país, dijo Trump durante un evento en Phoenix organizado por Turning Point, una organización juvenil conservadora cuya influencia ha ido en aumento desde que Trump asumió el control del Partido Republicano. Se tiene previsto que Trump interponga una apelación a la condena del mes pasado por los 34 cargos en su juicio por pagos indebidos en Nueva York, en el que se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable por delitos graves. El exmandatario respondió desafiante al veredicto en su contra un día después de que un jurado de Nueva York lo condenó la semana pasada de elaborar un plan para influir ilegalmente en las elecciones del 2016 mediante un pago para silenciar a una actriz porno, pero no fue sino hasta el jueves que se dirigió directamente a los votantes en un estado sin clara preferencia política, quienes decidirán las elecciones de noviembre expresándose con groserías para denunciar un caso falso y políticamente motivado. Recordamos que la condena de Trump enfureció a sus seguidores, quienes inyectaron decenas de millones de dólares a su campaña inmediatamente después de darse a conocer el fallo. Y señores, la Organización Mundial de la Salud aclara que la muerte de un paciente en México no fue por gripe aviar. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud aclaró hoy que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no es atribuible a la gripe aviar H5N2, sino a causas multifactoriales al padecer otras dolencias y enfermedades. Es importante indicar que la muerte fue multifactorial, no atribuible al virus H5N2, así lo reiteró el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmer, en rueda de prensa.
La fuente oficial recordó que el paciente llegó al hospital tras sufrir síntomas durante semanas. Falleció el mismo día en que fue examinado en el centro sanitario, que fue el pasado 24 de abril, y después de eso se realizaron pruebas en la que dio positivo al virus H5N2. Es el primer caso de este virus frecuente en aves registrado en seres humanos, aunque otros subtipos de gripe aviar como la H5N1 han sido diagnosticados en personas en varios países durante las últimas décadas, casi 900 casos, y la mitad de ellos han sido mortales. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso, pero no confirmó si esta va a conducir a una reevaluación de la situación global de la gripe aviar, y por ahora la organización considera que el riesgo sanitario de esta enfermedad es bajo pese a los crecientes brotes en aves y mamíferos. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado con temperaturas entre 23 y 12 grados. En Ottawa también estará seminublado y con posibilidades de lluvias con temperaturas entre 21 y 13 grados. Nublado en Montreal, también hay probables lluvias y temperaturas entre 20 y 15 grados. Seminublado en Vancouver con temperaturas entre 22 y 13 grados y también una mezcla de sol y nubes en Calgary con temperaturas entre 19 y 4 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Recuerden también que los esperamos mañana, Fabián Merlo y una servidora en Sábado para Todos desde las 9 de la mañana. Hasta entonces. Cada tarde usted se siente informado desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.